no, muchas gracias por esta invitación, realmente. Me siento muy, muy honrado, pero realmente también me siento muy feliz de esta iniciativa y que esta iniciativa también eh, cree un diálogo entre nosotros, los cineastas de la diáspora, pero que seguimos mucho pensando en el cine nacional o en lo que sentimos que nos corresponde también hablar desde uno u otro ángulo, ¿no? Porque es una conversación constante que tengo con otros amigos cineastas eh, que se mantienen activos también, sobre todo de mi generación, en la reflexión de cómo nos ubicamos como generación de directores que seguimos involucrados, bien sea temática o contextualmente con Venezuela. Entonces, respondiendo a lo que me comentabas, Ale, yo soy de Maracaibo, nací en Maracaibo. eh, Mi inicio es con el teatro y estudio finalmente artes audiovisuales y periodismo en el Zulia y empiezo a hacer talleres de cine. Pero en algún momento migro a Caracas. Llamo migro porque también nuestra geografía nos permite que también haya ciertas eh, parecidos y diferencias. Y cuando viajo a Caracas hay unas grandes diferencias con, culturales, de mirada de la costa ahora al centro, ¿no? Y voy a hacer teatro, migro porque realmente voy a hacer teatro y termino también continuando trabajando en cine. Y en algún momento eh, me programo para ir a estudiar en Praga. Y en ese momento el SENAC cambia el programa de becas y ya no existe, ya justo ese año que yo estoy a punto de irme a Praga a estudiar, ya las becas a Europa no aplican, salvo solamente Iberoamérica. Eh, yo había trabajado mucho con Carlos Caridad, que es una persona que ha influido mucho en mí como persona y como trabajo, a quien le debo mucho. Y, y él y otras personas me recomiendan, me dicen, mira, vete a Cuba, eh, porque todavía hay becas y todavía sigue siendo una buena escuela donde te vas a nutrir de otras miradas, ¿no? Eh, yo trabajaba mucho haciendo cámara en Venezuela para documentales, también asistencia y dirección, pero un momento haciendo cámara. Y, y yo creo que ese último periodo en Venezuela, donde trabajo con Mónica Enríquez, que vive fuera, una cineasta venezolana que tiene muchos años fuera, y con Carlanga, ese periodo termina influenciándome mucho por reflexiones cinematográficas que tenía con ellos, pero también políticas. Mónica, en su caso, tenía años grabando toda la situación política desde ambos polos. Carlanga tenía otro proyecto, ninguno de los dos proyectos se ha terminado por diversas razones, pero fue como, como un empuje muy grande. Tanto que cuando yo llego a Cuba, yo llego grabando un momento que aparentaba cambio, que era el momento donde empiezan las relaciones con Estados Unidos nuevamente, parecía que iba a haber un cambio político, daba la impresión de que había una especie de bonanza que se acercaba, muchos cubanos estaban regresando a Cuba o muchos extranjeros querían invertir en Cuba, y había como una extraña, sí, como extraño despertar particular ante esos posibles cambios. Y la gente especulaba mucho. Eh, Como venía de grabar mucho las situaciones políticas en Venezuela, yo lo que empiezo a grabar, aprovechar y a grabar como lo que me creaba asombro o que lo que me llamaba, me generaba una impresión en vista de hacer un documental. Y eso me lleva a hablar con gente desde que era de un CDR hasta gente que era activamente opositor en Cuba. Había como una cierta facilidad de ser venezolano y poderme mover en los bandos que quisiera.
y eso me lleva a encontrar mucho material de archivo. Entonces, aquí llego a la imagen del tiempo. Eh, Ale, si me quieres interrumpir en cualquier momento o ir cambiándome de pregunta, me vas diciendo, ¿no? Yo voy hilando ahora mismo. Y cuando llego a la imagen del tiempo, era realmente una película que quería hacer en Venezuela. Pero ya cuando tenía un par de años en Cuba, me doy cuenta que los actores con los que quería trabajar en Venezuela se habían ido o ya pensaban irse. Y, y que tenía más vínculo con actores en Cuba que con actores en Venezuela en ese momento. Y yo había estudiado ficción en Cuba, estaba estudiando ficción en Cuba. Entonces, aproveché que había encontrado mucho material de archivo en casas y que habíamos ideado junto con un amigo una manera de digitalizar 16 y 8 con un proyector y con una vieja moviola que grabábamos. Eh, y empiezo a reflexionar sobre el material de archivo como una especie de arqueólogo, haciendo una especie de paralelismo de material de archivo que encontraba antes de la revolución cubana y lo que estaba sucediendo, apertura de embajada de Estados Unidos en Cuba, internet que llegaba eh, eh, y, mm, y recuerdo una historia, o sea, comienzo a hilar cosas que me interesaban. Y recuerdo que una historia que ahí yo la pongo como si fuera mi abuelo, pero realmente no es mi abuelo, es Garbo, y yo me lo apropio como si fuera mi abuelo. Por eso digo que lo quería filmar en Venezuela. Y es, Garbo fue el que salvó la Segunda Guerra Mundial, digamos, el doble agente que le dice a los alemanes que no invadan Normandía, sino que van a ir por otro lado de Francia, los aliados. Y Garbo es un doble agente inglés y alemán que al final termina simulando su muerte después de la Segunda Guerra Mundial por temor a que los alemanes, visto que los había engañado, se quieran vengar. Hago este resumen porque Garbo vivió en Cabimas y vivió en Choroní, entonces 30 años, incógnito, y muere en Venezuela, si no me equivoco, incluso. El punto es que me pareció un punto de siempre de anclaje a ese pasado y esa reflexión, ¿no? Y pensando siempre en esta idea de quien tiene que reinventarse como, como nosotros los inmigrantes y de reinventar incluso la identidad en esa especie de adaptación constante que uno vive, sobre todo cuando es una inmigración forzada. Yo estaba en Cuba, me voy a Italia a hacer un programa de material de archivo, estoy filmando la película con pocos recursos, eh, me voy a hacer un programa de material de archivo que es vinculado al segundo corto realmente, me quedo sin dinero, no logro tener como resolver varias cosas de mis papeles de inmigración como estudiante, porque estaba yendo como estudiante, regreso a, a, a Cuba a terminar esa película, la edición, me quedo sin dinero, me vengo a Dominicana, porque tengo amigos dominicanos que habían estudiado conmigo. Eh, entonces, en esa reinvención que uno hace como inmigrante, para mí Garbo era la reinvención mayor, no solamente como inmigrante, sino que simulaba su muerte, creaba una segunda vida y se iba a Venezuela. Y la gente y su familia nueva no se enteraba de la primera vida hasta 30 años después. Un poco la muerte de Matías Pascal, de Pirandello. Eh, entonces, me apropio de él como punto de que el material de archivo que estaba encontrando era de un fotógrafo que cuando vence la revolución eh, se va en caída económica. Y no toco esa parte. Conozco al hijo que me da el material de archivo y me parece que en ese material de archivo había un vínculo con la relación de su mujer, con su mujer. La filmaba y me parecía que a veces había planos donde había como un amor muy profundo en la manera como las retrataba, como para que perdurara en el tiempo. Y es lo que hace en el cine muchas veces, tratar de capturar el tiempo, ¿no? Y perpetuarlo de cierta manera. Eh, y ese punto que era ese periodo de Cuba, que de cierta manera, en cuanto a impresión de cambio, se asemejaba al momento donde yo estaba, que estaban llegando los Rolling Stones,
donde estaban llegando los dos papas reuniéndose, me parecía interesante como punto de reflexión. Entonces, trabajo con estos dos actores eh, y empiezo a crear eso, digamos, junto a ellos, esos espejos. Que tenían que ver también con preguntas que ellos estaban haciendo. Mai nunca ha querido irse, la chica, y ahora es una fotógrafa bastante reconocida, y él siempre ha querido irse, o siempre se lo ha cuestionado y siempre ha sido contestatario con el status quo eh, de Cuba. Eh, en esas posiciones jugaba un poco con Esperando a Godot. Entonces, en vez de un Esperando a Godot, era un Buscando a Laura. Laura es un poco ese Godot que se va moviendo, ¿no? Y en Cuba siempre estaba esa tendencia desde hace mucho tiempo, yo creo que desde Fresa y Chocolate, de alguien que se va y alguien que se queda. Y me parecía que Venezuela también iba como por ese camino, pero me interesaba más alguien que se quiere ir y que no puede, y alguien que está regresando en ese sentido. Eh, bajo una esperanza, la que regresa, y irse bajo una apatía o cansancio el que se va. Eh, entonces, nada, comenzó a jugar con eso, que es esa especie de cine ensayo, donde se mezcla la ficción y el documental y donde empieza todo a unirse, ¿no? Y me obsesionaba intentar retratar el momento de cambio, como ese momento cuando hay dos imágenes que van en crossfade y que en un momento las dos imágenes se unen y ahora forman una tercera imagen. Y así me imaginaba que era el proceso de cambio, o de intento o de aparente cambio, pero también cómo se maneja el presente y el pasado y el presente y el futuro, que hay como una especie de crossfade constante. Recuerdo que en el cine a veces llegaba muy cansado en la escuela y me quedaba ligeramente dormido al inicio de alguna película y se mezclaba la película. Jayce que se está quedando dormido y Jayce que empieza a soñar. Y esa mezcla que sucedía era un poco lo que quería crear, como ese cruce de fronteras. Una muy buena montadora que trabajó allí, que era Liana. Nada, el rodaje fue muy particular, después si quieren puedo ir hablando de eso. Eh, pero, pero idealmente esa película era como, yo la quería filmar en Venezuela, era una obra de teatro que había escrito incluso en Venezuela antes de irme, que fue como el inicio, como el germen. Vamos a entrar ya en materia. Yo creo que estas dos películas, que son formalmente distintas, guardan muchos puntos en común. Una es más documental que la otra, pero en ambas hay un sentido documental manifiesto, que algunas veces, como dice el propio Jay-Z, cruza la frontera e hila ciertos aspectos que pertenecen más a la ficción, a una historia de amor, a una búsqueda, como dice él, de una búsqueda de Godot, pero eh, estos dos personajes atraviesan la película diciendo dónde está Laura. Incluso cuando están en el ensayo, que puede ser un ensayo de una película, puede ser el ensayo de una obra de teatro, siempre está la manera de decir dónde está Laura, dónde te metiste, dónde te encuentras. Y esa búsqueda es lo que atraviesa medularmente la imagen del tiempo. Eh, Edel y Mai son personajes que, que, que establecen un vínculo a partir de sus diferencias. Es decir, Mai está en La Habana porque van a introducir una marca de un whisky. O sea, va a ser una operación de mercadeo. Porque el lanzamiento de una marca en una economía que no que no es de mercado. Y por otro lado, Edel, que se ve que es que es un crítico del régimen cubano, lo que está buscando es a Laura para que le dé plata para irse. Mientras más lo que está buscando es que para que le preste su cara para hacer el lanzamiento. Ese tipo de relación que se repite, que se reitera como una forma, como se hace
como se hace con un ensayo teatral, que se reitera, se repite incluso durante un rodaje. Eh, el ensayo es fundamental y estos son dos personajes que están ensayando sus vidas. A mí me pareció interesantísimo ese vínculo, porque no es, yo digo que se repite, pero yo creo que el verbo adecuado se reitera, reafirma unas conductas unas necesidades que yo creo que están bien expresadas allí. Fíjate que cuando Jayce habló de Garbo, yo estaba viendo la, la, la cara de ese señor que es supuestamente su abuelo, este, pero que bueno, yo conozco la historia de Garbo, ¿ok? Y conozco también qué fue lo que pasó en Cabimas y qué fue lo que pasó en Choroní. Y yo, pues, esa es una historia bien interesante para contarla, Jason. Muy interesante. Además, tiene elementos de aventura, de espionaje, de esas cosas así que son fabulosas. Y este tipo murió en Venezuela, así, con otra vida, con otra familia, con otra gente. A mí me hubiera encantado conocerlo, la verdad. Y Garbo en Europa se convirtió en una figura mítica, ¿no? Hubo toda una mitología alrededor de él. Pero bueno, pero ese es otro elemento de esta trama que está cruzada por distintas dilaciones. Y en cuanto a los sonidos del tiempo y suones del tempo, eh, esa combinación universal italiano, brasileño, español, para hablar de otros personajes pues, que participaron en una guerra y no solamente de una guerra, sino que simboliza las guerras, o sea, el drama de las guerras en la humanidad, tal como hoy estamos viviendo. El mundo está cruzado por guerras hoy, y todas tienen ese rasgo común dramático. Me llama mucho la atención la textura de la imagen. Esos formatos que están allí, que son formatos que ya no, ya, ya no existe. Hay ese 16 milímetros, Super 8, películas antiguas, restauradas, no sé. Pero es una forma, es un recurso expresivo que me pareció muy interesante. Porque ahí está, pues, ahí está. En 15 minutos están contándote qué es lo que pasa con una guerra y con esos personajes. Eso me gustó mucho. A mí ambas obras me parecieron, sobre todo, un cine distinto, un cine no convencional. Hay una narrativa y una estética transgresora que me parece que es importante. Y además es un tema como el asumido en Habana, porque de repente hay unas escenas muy hermosas, con una gran iluminación. Entonces la modernidad llegó a Cuba. Este, bueno, en el 16, Obama estuvo en el 14. Y ahí fue cuando se inició la reapertura de relaciones. Este, pero en el 2016 fue cuando muere Fidel, que es el otro símbolo de esa revolución, o sea, la otra figura mítica. Este, yo me acuerdo en el tour de los Rolling Stones por toda América Latina, tocaron aquí en Bogotá, y tocaron con Juanes. Yo creo que es el único latinoamericano que ha tocado en los Stones. Este, y después yo vi la película del concierto en La Habana. Y ahí claro, la película está centrada en el concierto, pero ahí se nota el cambio de actitud del cubano hacia la necesidad de cambio. Que yo creo que está también en esta película. No solamente a través de los dos personajes, de él y Mike, sino de los personajes secundarios, los que participan del ensayo, los que hacen las preguntas, los que, bueno, los que mueven la trama, por decirlo así, alrededor de estos dos personajes. No, realmente me parecen dos piezas distintas, pero articuladas. Pasa una cosa curiosa con I Suoni del Tempo, incluso nos pasó a nivel de festivales, que hasta que no colocamos una nota, la gente, llegó un momento que los festivales no sabían cómo ubicarlo, o sea, como ficción documental, y nos creaba como cierto problema al momento de las elecciones. Y fue hasta un momento que tuvimos que colocar una nota como de autor, explicando cómo era el documental,
y era que tiene, tiene mucho documental y tiene mucha ficción, pero tiene, Andrés existe, Andrés es un soldado y Andrés, me hice muy amigo de Andrés estando en la escuela, pero me acordé también, cuando Andrés me contaba su periodo de guerra, o diferentes guerras donde estuvo, me acordaba mucho el periodo que yo grababa cámara en medio de las protestas y esa vulnerabilidad, pero también esa adrenalina que de repente se activaba, ¿no? Y yo decía, pero yo siento que he estado en una guerra, más o menos, o he estado muy cerca con esto que he vivido. No, no es igual, pero vi gente herida, vi un panorama. eh, y en algún momento la reflexión era, ok, me interesa trabajar con Andrés, había trabajado en unos ejercicios de ficción con él, y era esto que él me dice, cómo lo articulo. Hago una entrevista y ya, donde él comenta, ok. Entonces ahí nos inventamos esta idea de personaje imaginario que escucha el pasado. Y esto que llaman, esta pseudociencia que llaman la psicofonía, que el sonido queda en el espacio, ¿no? Eh, esta, y partiendo de allí creamos ese personaje de ficción que intenta conseguir la voz de Andrés o que está luchando por conseguir la voz de Andrés y ese especie de monólogo de Andrés, que es un monólogo, digamos, real. En algún momento tuvo que cambiar otras cosas porque la voz de Andrés era difícil de entender, pero, pero fue en ese momento donde digamos, la gente lo empezó a tomar como valor documental. De resto nos inventamos las guerras, los nombres de las guerras, precisamente para darle como un sentido más universal, para no ubicarlo en ningún lugar, más bien que la gente pudiera asociarlo con la guerra que quisiera. Sí, es una película difícil. Me pasaba con esta película, que era que yo también estaba como en transición de mi vida, como tenía que emigrar nuevamente, vida adulta, no regresar a Venezuela, era como había muchos cuestionamientos, ¿no? Yo estudié dirección de ficción y estudié guión. Y tenía un profesor de guión que él solía decir, las obsesiones del director no se discuten cuando se escribe un guión, pero no se pueden aceptar todas las obsesiones. Se dejan una o dos obsesiones que son escenas o situaciones que, que a veces no tienen explicación lógica o racional, pero que forman parte de la visión autoral o personal. Entonces yo quería hacer un juego donde metiera todas mis obsesiones. Y básicamente era, si en verdad no la hago ahora, no la voy a hacer, quizás no la quiera hacer dentro de unos años y no quiera tomar este riesgo, ¿no? Digo que me dejó sin dinero, pero en media migración, eh, porque, porque era una película difícil que se presta mucho al debate. Se presentó en cárceles, se presentó a veces hay generaciones más jóvenes que tienen como una apertura muy particular, más jóvenes que la mía, como muy particular a la película. En efecto, el premio que se ganó en Francia era de, de, del jurado joven, eh, pero en las cárceles también hubo un debate, porque hubo unas proyecciones especiales en las cárceles, y en la India la gente terminó escribiendo por Facebook porque había algo que les resonaba a Calcuta. Era una cosa muy rara que pasó, ¿no? Como generaba como cierto nicho particular. Eh, en el caso de Sony, el material de archivo ahí, como te decía, había sido encontrado en casa, había sido limpiado en la imagen del tiempo. Entonces me quedó la necesidad de seguir trabajando con el material de archivo. Y en eso surge una amiga me recomienda aplicar a esa beca, que es como una residencia que se llama Premio Sabatini, que es un archivo, es el archivio divisivo del movimiento operario, que lo fundó Sabatini, y es de los primeros archivos de Italia. La diferencia de este archivo y también del manejo de los archivos en Italia es que hay una cultura muy grande. Está Martin Scorsese en la Universidad de Bolonia restaurando con la imagen ritrovata.
restaurando material constantemente, de películas. eh, y, y esta era una de las varias residencias que había donde la idea era trabajar con material de archivo. Entonces, en ese taller de formación, todo era enfocado desde la propiedad intelectual, la producción, o incluso la realización con realizadores que trabajan mucho, o montadores que trabajan mucho en material de archivo. Y ahí vino un trabajo que es como de, yo le llamo de arqueólogo o de reinterpretación constante de la imagen, que es a partir, yo había filmado una parte, o sea, la parte de la ficción, o la ficción, digamos, del personaje de Nico, eh, y lo que hicimos fue un trabajo de montaje a partir del sonido. Se llama Isuani precisamente porque, bueno, porque me gustaba más sonoramente que como era el nombre en italiano, ¿no? Eh, pero Nico habla muy bien español, estudió conmigo y habla muy bien portugués, pero su portugués tiene una sonoridad muy particular, muy distinta cuando habla español, a pesar que habla perfecto español. Entonces me gustaba como esa un poco disociación de lenguas, donde uno habla portugués y el otro habla español, pero este lo está entendiendo. Casi que los símbolos de la guerra no tienen ninguna lengua, se entienden en todas las lenguas. El sufrimiento humano se entiende en todas las lenguas, pero también se repite en todas las lenguas. Eh, un, poco era, un poco era mi idea abstracta, como muy autora, que me llevaba un poco a eso. Antes se escuchaban incluso otras lenguas, que a veces se escuchan de fondo y no necesariamente se tienen que entender. Eh, entonces, ese trabajo de material de archivo era, primero trabajaba el sonido, había conseguido a través de un profesor de la escuela el sonido de la guerra de Vietnam que él había grabado. Entonces, hacíamos un montaje de sonido, hacíamos un montaje de la voz y luego reflexionábamos sobre la imagen, donde a veces la imagen del sonido que está allí no necesariamente tiene que ser precisamente corresponder, sino que puede venir después, como si existiese un delay. Y ese trabajo era muy interesante porque no me permitió colaborar con, o sea, como tener el material de archivo que de otra manera, si lo hubiese tenido que comprar, me habría costado miles de euros, o un par de miles de euros, pero como había hecho ese programa, había podido mantener una colaboración con ellos y una especie de coproducción donde podía utilizar material de archivo que ellos tenían a disposición, que usualmente venden, como la RAI, como otros organismos de archivo que existen en Italia. Creo que me gusta ver el pasado a veces como espejo del presente, pero también para hacerme preguntas del futuro. Hay un grupo indígena que dice que el futuro está atrás, está adelante, porque es lo que puedes ver, y que el pasado está, y que perdón, que el pasado está enfrente, porque es lo que puedes ver, y que el futuro está atrás, que es lo que no puedes ver. Entonces, me gusta como tomar el pasado, pero para traerlo para el presente, no para quedarme allá y a pesar que de cierta manera lo pueda romantizar en algún momento, no romantizar tanto el pasado. Es como que, ok, pero ¿cómo lo traigo al presente y cómo me hace pensar en el futuro? Por eso en la imagen del tiempo terminan ellos caminando hacia el futuro, ¿no? Hacia lo incierto, ¿no? Eh, entonces, allí va mi digamos, mi reflexión constante. A veces no puedo escapar de ella, a veces intento como, ok, no voy a... ahora estaba haciendo una película de ensayo que era de Maracaibo y intentaba, dije, bueno, voy a grabar solamente presente y al final termino como consiguiendo material de archivo que me habla más del presente eh, que del pasado propiamente, o que me hace comprender cuál es ese presente y ese presente particular de un lugar o de una persona o de un contexto. Eh, con Isuani también un poco, ¿no? Cómo hablar de una guerra que está en el pasado me hace pensar en las guerras presentes. Por ejemplo, a esa película le empezó a ir
todavía mejor cuando vino curiosamente la guerra de Ucrania. Entonces, cuando empezó la guerra de Ucrania, la película tuvo como esa, esa mirada. Y Lonitz acaba de hacer una película también con guerra y material de archivo del pasado, de la posguerra y del pasado, basado en el libro de este alemán que se llama Historia de la Destrucción Humana. Entonces, hay esa reflexión que te hace decir como que, ok, ¿qué repetimos del pasado? ¿Qué no deberíamos repetir? ¿Y qué de ese pasado todavía sigue aquí revoloteándose, ¿no? ¿Cuál de ese pasado tenemos que cortar de raíz? ¿Cuál de ese pasado deberíamos mantener o podemos mantener? Eh, ¿Y cuál no podemos negar, básicamente? Porque hay una tendencia también a olvidar ese pasado y a negarlo, a ocultarlo, ¿no? A hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay cosas de las que hay que reflexionar. Cinematográficamente, en nuestro caso, sí, pero, pero hay que reflexionar sobre ella. Sí, Jaycee, yo te quería preguntar, bueno, de la imagen del tiempo, un poco saber cómo fue el rodaje. Tuve la suerte de contar con una productora cubana que había estudiado conmigo y que sabía como ciertos manejos, pero sobre todo también tuve la suerte de un fotógrafo cubano que era abogado, que primero de ser fotógrafo era abogado. Entonces, él me permitía, o él permitía, en un rodaje que éramos de 4 personas, tener cierta seguridad legal en la calle, a pesar que no teníamos permiso y que era ilegal grabarlo como lo estábamos grabando. Pero que tuviéramos un abogado que supiera argumentar cuál era el hilo legal e ilegal y qué nos podían hacer o no, y que yo todavía tuviera la residencia por estudiar en la escuela, nos permitía ese punto de riesgo, que quizás en otro momento o con otro fotógrafo no habría sido posible o habríamos tenido mucho temor. Entonces nos ideamos que los diálogos no fueran en la calle, tampoco para exagerar, porque lo que más podía llamar la atención, curiosamente, iba a ser el micrófono, porque con la cámara podíamos ser unos turistas. Eh, en cambio, ver la caña podía llamar la atención. Entonces eso crea como ciertas leyes en el juego, digamos, por llamarlo de alguna manera, o ciertas condicionantes que uno puede ir o no adaptando. En ese caso dijimos, ok, los diálogos tienen que ser en un lugar, los tipos de movimiento lo hacemos de esta manera, los juegos de cámara lo hacemos en otra. Me acuerdo un día que íbamos a grabar en Malecón y se rumoraba que hubo un momento donde se decía que habían inoculado a unos empleados de la Embajada de Estados Unidos, era un lío, estaba creo que algún organismo de inteligencia de Estados Unidos y nosotros salimos con una caja de gimbal que parecía una bomba y tuvimos que suspender porque éramos como un punto donde todo el mundo iba a creer que teníamos una bomba allí. Entonces fuimos al otro día donde todavía seguía vacío, que era el que nos interesaba, con menos cosas, amparados con un fotógrafo abogado. Tenía también la suerte o existía la condición de que eran actores que también se estaban haciendo preguntas. Entonces, cuando ya yo no soy el único que se está haciendo preguntas, sino un fotógrafo que se está haciendo preguntas políticas, existenciales, personales, y se une a la película por eso, y que los actores también creas como una amalgama que a mí me recuerda el trabajo en el teatro, que es un trabajo donde como un compromiso muy particular y una familiaridad que se crea. Entonces, eso me interesaba o me interesa un poco trabajar así cuando ruedo. Entonces, en el caso de Isuoni, estaba Andrés como personaje, estaba la idea de buscar archivos y tenía película 16 que me habían regalado, una vencida, que era una película, creo que era soviética, Orwell, que estaba muy vencida, muy vencida. Tenía una Kodak que me habían regalado y tenía una 8 milímetros que me habían regalado. Entonces, toda esa parte de Nico y una parte que se mezcla con el archivo, la filmamos con una Bolex que yo tengo
y con alguna 8 que tenía por allí. Lo que no tenía de la película, me la empezaron a regalar, pero tenía la posibilidad, o sea, me interesaba esa sensación de destiempo, ¿no? Que no se ubicara tanto en el tiempo. Que la gente se preguntara qué tiempo es, qué momento es, ¿no? Y que se confundiera con ese material de archivo. Entonces, por suerte, habíamos restaurado el laboratorio eh, y, y revelábamos fotografía fija, pero también 16. Yo revelaba mucho 16 y 8, y como el laboratorio no tenía toda, todas las herramientas para revelar, normalmente había que hacerlo en balde, con la mano. Y eso, curiosamente, le iba a dar como una cualidad distinta a esa película, porque iba a empezar a maltratarse. Y entonces se hizo un poco a propósito, como que tenemos material de archivo, película casi toda vencida, que va a estar un poco rayada, como muchas veces se encuentra en el material de archivo, rayado y un poco fuera de contraste. Entonces, se grabó esa parte, sobre todo se grabó primero la voz de Andrés, se grabó 16, que era Andrés, Nico. Yo me fui a esta residencia y estando en la residencia me encuentro con la dificultad de que la voz de Andrés no se entiende mucho y crea como una no sé, como que a la gente le costaba como entrar con. Cuando regreso, vuelvo a hablar con Andrés, pero la voz de Andrés la sustituyo por la de un actor con el que trabajaba, cubano. Y él hace como la voz y le agrego cosas nuevas que eran de Andrés, ¿no? Por eso él sale después, que es Eduardo. Y, pero es totalmente el testimonio de Andrés. No hay ninguna experiencia de él, ¿no? Era ya una cuestión más de sintonía acústica que necesitábamos. Y ahí se empezó a dialogar con el material de archivo. Fue un montaje, la verdad, bastante largo por hacer un corto. Y entre Milena, que estaba en Italia, y yo íbamos montando y mandándonos piezas y pedazos y escenas. Así que fue bastante complejo en ese sentido. Y el montaje de sonido era como de 24 pistas, también era como fue muy extenuante ese proceso por lo largo y complejo. Bueno, Jaycee, ya para ir cerrando, quisiera que nos contaras sobre este nuevo proyecto que tienes, tu segundo largometraje, que según me adelantabas en estos días, lo piensas hacer aquí en Venezuela. Sí, actualmente estoy trabajando con un proyecto sobre las lenguas que desaparecen, en el caso del Zulia de la Ñu, eh, y un poco de nuevo, me hace una reflexión sobre la memoria. En este caso, una lengua, conocer lo que nos hace más humanos, una de las cosas que nos hace humanos, y sociedades que tenemos lenguas en común que hemos desarrollado de distintas maneras. Pero empiezan a perderse y esa reflexión me lleva a qué pasa cuando empieza a perderse una lengua, que son códigos que hemos creado, y qué pasa cuando hay un último hablante. Entonces hay varios programas de la UNESCO que tienen que ver con la reflexión de la lengua, de las lenguas que se pierden, las lenguas amenazadas, y nuestra película va sobre eso, sobre el último hablante de una lengua indígena, específicamente una. Estamos en desarrollo, hemos estado ya en varios laboratorios buscando financiamiento, eh, y nada, posibles coproductores que nos puedan ayudar. Ahora probablemente iré en junio a Maracaibo directamente, pero a seguir con la investigación y el desarrollo de la película. Paralelamente tengo de ficción también que estoy desarrollando, pero ahora este es como la película, la principal que tengo ahora mismo. Hay otras que son ficción ya pura y otra, alguna de cine ensayo.